Imagina por un momento que tienes en tus manos un mapa, pero no es un mapa de territorios físicos ni de tesoros enterrados en islas lejanas, sino un mapa de tu propia mente. Una guía precisa que te revela que la riqueza y la realización personal están al alcance de todas aquellas personas que lo desean, porque basta simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. No estamos hablando solo de dinero frío y duro, sino de esa íntima satisfacción que permite el equilibrio personal y que es la base de las empresas más deseadas. Todo comienza con una verdad fundamental que a menudo olvidamos. Los pensamientos son cosas, y son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Para entender esto, no necesitamos mirar teorías abstractas, sino la vida real de hombres que descubrieron que literalmente uno puede pensar y hacerse rico. Piensa en Edwin St. Barnes. Él no tenía dinero ni influencia, pero tenía algo mucho más valioso, un deseo ardiente. Su sueño no era una simple esperanza o un ojalá, era un deseo vehemente y palpitante que lo trascendía todo. Quería trabajar con el gran Thomas Edison, no para él, sino con él. Cuando Barnes se bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, podía parecer un vagabundo a los ojos de cualquiera, pero sus ideas eran las de un rey. Se presentó en el laboratorio de Edison. Aunque su apariencia física estaba en su contra, había algo en su expresión que transmitía la certeza de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Edison mismo dijo años más tarde que vio en él a un hombre dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo. Barnes no consiguió asociarse con Edison el primer día. Empezó con un trabajo insignificante. Pero en su mente, él ya era el socio del inventor más grande del mundo desde el primer minuto. Pasaron 5 años sin que su sueño se materializara ante los ojos de los demás. Pero él no se dijo, vaya, no hay manera, mejor me busco otro trabajo. Al contrario, se dijo, he venido aquí a asociarme con Edison. Y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de la vida. Barnes quemó todas sus naves. Se cortó cualquier posibilidad de retirada para asegurarse de que solo tenía una opción, triunfar o morir en el intento. Y esa determinación inconmovible fue lo que finalmente le trajo la oportunidad, aunque ésta llegó disfrazada, como suele ocurrir, por la puerta de atrás y con la forma de un infortunio o frustración temporal. La oportunidad llegó oculta en una máquina que nadie quería vender, la máquina de dictar de Edison. Y Barnes vio lo que nadie más vio. Vendió la máquina con tanto éxito que se ganó el contrato para distribuirla por toda la nación, demostrando que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales. Pero cuidado, porque el camino hacia la riqueza tiene trampas emocionales devastadoras. Y una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Déjame contarte la historia de Errol Darby y su tío, quienes fueron presa de la fiebre del oro. Se fueron al oeste, picaron y cavaron con esperanza, y tras mucho esfuerzo, encontraron la veta brillante. La euforia los invadió, compraron maquinaria y empezaron a extraer el mineral, soñando con los millones que ganarían. Pero de repente, sucedió algo terrible. La veta desapareció. Habían llegado al final del arco iris, y la olla de oro no estaba allí. Desesperados perforaron buscando la veta perdida, pero fue en vano, y finalmente decidieron abandonar vendiendo su maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares. El chatarrero, que era más astuto, llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una prospección, y el ingeniero le informó de una verdad que duele solo de escucharla. El proyecto había fracasado porque los dueños no sabían que las vetas a veces fallan falsamente, y sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Y allí fue exactamente donde se encontró. El chatarrero extrajo millones de dólares,
porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido, mientras que Darby aprendió una lección de perseverancia que valía más que el oro. Me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro. Esta lección sobre la persistencia se grabó a fuego en la mente de Darby, gracias a otra experiencia, una que involucró a una pequeña niña y 50 centavos. Un día Darby ayudaba a su tío en un viejo molino, cuando una niña hija de un arrendatario entró y se paró desafiante en la puerta. El tío le ordenó bruscamente que se fuera, pero ella, con una humildad que escondía un poder inmenso, dijo: «A mi mamá dice que le mande 50 centavos». El tío se negó y amenazó con pegarle avanzando hacia ella con una duela de barril, una escena que prometía violencia, pero la niña no retrocedió ni 1 milímetro. Cuando el tío estuvo frente a ella, ella le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El tío se detuvo, paralizado por una fuerza que no comprendía, dejó caer la madera, sacó el dinero y se lo dio. Esa niña, sin fuerza física, pero con un propósito inquebrantable, había dominado la situación por completo. ¿Qué extraño poder había empleado esa niña? Era el poder del deseo respaldado por la fe, un poder que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Y es que el deseo no es solo querer algo. Querer no basta. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quieri dinero, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla, y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, es lo que atraerá la riqueza. Para que tú puedas activar este poder, Napoleon Hill nos dejó 6 pasos prácticos y definidos para transmutar el deseo en oro. Escucha con atención. Primero, determina la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta con decir quiero mucho dinero. Sé definitivo. Segundo, determina con exactitud lo que te propones dar a cambio del dinero que deseas, porque no se recibe algo por nada. Tercero, establece un plazo determinado en el que te propones poseer ese dinero. Cuarto, crea un plan preciso para llevar a cabo tu deseo y empieza de inmediato, estés preparado o no. Quinto, escribe un enunciado claro y conciso de todo lo anterior. Y sexto, y este es crucial, lee tu memorándum en voz alta, 2 veces al día, una vez antes de acostarte y otra al levantarte. Y mientras lees, ve, siente y piénsate ya en posesión del dinero. Quizás te parezca imposible verte en posesión del dinero antes de tenerlo, pero aquí es donde el deseo ardiente acudirá en tu ayuda. Si realmente deseas el dinero con tanta vehemencia que tu deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrás dificultad en convencerte de que lo adquirirás. Recuerda que los grandes líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad, convirtiendo impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas y recursos que hacen la vida más placentera. Si necesitas una prueba de que el deseo y la fe pueden alterar la realidad misma, escucha la historia del hijo de Napoleon Hill. Nació sin orejas, y el médico dictaminó que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Pero el padre, en el silencio de su corazón, tomó una decisión: a mi hijo oirá y hablará. No sabía cómo, pero tenía un deseo ardiente, una obsesión que no aceptaba la realidad física que tenía delante. Decidió que encontraría la forma de trasplantar a ese niño su propio deseo ardiente de oír y hablar. A medida que el niño crecía, el padre le llenaba la mente con el deseo de oír. Le contaba cuentos donde su desventaja era en realidad una gran ventaja, y le vendió la idea de que su situación única le traería beneficios. Un día el niño tuvo acceso a un fonógrafo y descubrió que podía oír si pegaba sus dientes al borde de la caja, a través de la conducción ósea. Con el tiempo y con la fe inquebrantable de su padre,
El niño no solo aprendió a oír y hablar, sino que convirtió su discapacidad en un activo. Años más tarde, probó un aparato auditivo que transformó su vida y, al ver el mundo nuevo que se le abría, decidió dedicar su vida a ayudar a otros sordos, convirtiendo su desventaja en un servicio que ayudó a miles de personas y le trajo éxito. Este niño, que según la lógica médica nunca oiría, escuchó gracias a que un deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento, pero el deseo por sí solo necesita un catalizador, y ese catalizador es la fe. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Es vital que entiendas esto. Tú puedes engañar a tu subconsciente. Sí, puedes convencerlo de que crees que recibirás lo que estás pidiendo, y tu subconsciente te lo devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para conseguir eso que deseas. Sin embargo, hay un peligro latente. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento constructivos o destructivos. Trabaja con el material que le suministramos. Si te llenas de miedo y dudas, tu subconsciente traducirá esos pensamientos negativos en realidad física con la misma facilidad con la que traduciría pensamientos de éxito. Esto explica por qué millones de personas se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar, cuando en realidad ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa. Recuerda siempre estos versos: ansí piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro no ganarás. Para cultivar esta fe invencible, Hill nos ofrece una fórmula de la confianza en uno mismo. Te exige que dediques 30 minutos cada día a pensar en la persona en que te propones convertirte, creando una imagen mental clara. Que dediques 10 minutos al día a pedirte el incremento de la confianza en ti mismo, y que escribas con claridad una descripción del objetivo primordial de tu vida y nunca dejes de esforzarte hasta conseguirlo. Debes eliminar el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivar el amor por toda la humanidad, porque una actitud negativa hacia los demás nunca te dará el éxito. Y hablando de éxito masivo, mira cómo una sola idea, mezclada con fe, creó una fortuna de $1.000 millones. Sucedió cuando Charles M. Schwab dio un discurso en una cena. Esa noche, su elocuencia y su visión clara de un imperio del acero elevaron a J. Paseo Morgan a las alturas, permitiéndole visualizar los sólidos resultados de un proyecto financiero atrevido. Schwab no solo habló, vendió una idea, un plan para reorganizar la industria del acero, bajar costos y captar mercados extranjeros. Esa idea, nacida en la mente de un hombre y alimentada por la fe y la imaginación, dio lugar a la United States Steel Corporation. La riqueza empieza a partir de una idea, y la cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. Pero, ¿cómo implantamos estas ideas en lo profundo de nuestro ser para que cobren vida? A través de la autosugestión. La autosugestión es el agente de control, a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva. No se trata solo de repetir palabras como un loro. Las palabras indiferentes, recitadas sin emoción, no influyen en el subconsciente. Tienes que aprender a llegar a tu subconsciente con pensamientos que hayan sido cargados con la emoción de la convicción. Cuando leas tu enunciado de deseo de dinero,
Debes verte y sentirte ya en posesión del dinero. Visualiza el dinero con los ojos cerrados. Ve cómo el dinero te espera y, lo más importante, ansiente que ya es tuyo. Tu subconsciente aceptará cualquier orden que se le dé en un estado mental de fe absoluta y actuará siguiendo esas órdenes. Al principio puede parecerte abstracto, pero no te inquietes. Sigue las instrucciones, porque pronto llegará el momento en que todo un nuevo universo de poder se desplegará ante ti. El hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente, porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente. Ahora bien, el deseo y la fe necesitan herramientas para manifestarse, y una de las más importantes es el conocimiento especializado. Existe una gran confusión aquí. La gente cree que el conocimiento es poder, pero nada más lejos de la realidad. El conocimiento es solo poder en potencia. Únicamente se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo determinado. Henry Ford es el ejemplo perfecto de esto. Lo llamaron ignorante pacifista en un periódico y él los demandó. En el juicio los abogados trataron de humillarlo con preguntas de cultura general hasta que Ford, cansado, les dio una lección magistral. Mantengo una hilera de botones en mi escritorio y, apretando el adecuado, puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta. ¿Para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales, cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida? Ford demostró que un hombre educado no es el que tiene la memoria llena de datos, sino el que sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizar ese conocimiento en planes de acción. Tú puedes obtener todo el conocimiento que necesites. No es necesario que empieces desde abajo y sufras años de lento ascenso. De hecho, la idea de empezar desde abajo es peligrosa, porque la perspectiva desde allí no es brillante y tiende a matar la ambición, generando el hábito de aceptar la rutina. El conocimiento especializado, sumado a la imaginación, es lo que crea valor. Piensa en el dependiente de la droguería que compró una vieja tetera, una paleta de madera y un mensaje secreto escrito en un trocito de papel a un viejo médico por $500. Todos sus ahorros. El dependiente corrió un gran riesgo, pero él sabía algo que el médico no había comprado: una idea. Mezcló la fórmula secreta con un ingrediente misterioso llamado imaginación, y esa vieja tetera comenzó a producir oro, creando la industria de la Coca-Cola, que ha beneficiado a millones de personas en todo el mundo. El ingrediente secreto fue la imaginación del dependiente Asa Kendall. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Es donde al deseo se le da forma y acción. Tienes dos tipos de imaginación: a la sintética, que combina viejos conceptos en nuevas formas, y la creativa, que es la conexión directa con la inteligencia infinita y donde se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Esta facultad creativa se vuelve más alerta cuanto más la usas, y es vital para transformar tu deseo en dinero. Recuerda la historia del predicador Frank Gunsoles. Necesitaba $1.000.000 para fundar una escuela, pero no tenía el dinero. Pensó y pensó durante 2 años sin resultados, hasta que un día tomó una decisión: conseguiré ese dinero en el plazo de 1 semana. Esa decisión cambió todo. Anunció un sermón titulado ¿Qué haría si tuviese $1.000.000? Lo escribió con el alma, y al terminar de predicarlo, un hombre se le acercó y le dijo: «Ansí, viene a mi oficina mañana, le daré $1.000.000». Era Philip Don Armour. El dinero llegó 36 horas después de haber tomado la decisión definitiva y haber trazado un plan. Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas y son productos de la imaginación, pero las ideas por sí solas no bastan. Necesitan un vehículo para convertirse en realidad, y ese vehículo es la planificación organizada. Aquí es donde muchos fallan. Has aprendido que todo empieza con el deseo,
que se mueve al taller de la imaginación para crear planes, pero ahora debes saber cómo construir planes que sean infalibles. Y la primera regla es esta: no puedes hacerlo solo. Debes aliarte con un grupo de tantas personas como puedas necesitar para la creación y ejecución de tu plan, haciendo uso del principio del trabajo en equipo o mastermind. Ningún individuo tiene suficiente experiencia, educación y capacidad para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otras personas. Si tu primer plan fracasa, intenta otro, y si ese falla, intenta otro más. El fracaso temporal no es lo mismo que el fracaso permanente. Solo significa que tus planes no eran buenos, así que haz otros y vuelve a empezar. Thomas Edison fracasó 10.0 veces antes de perfeccionar la lámpara incandescente, pero no se rindió. Recuerda siempre, a los que abandonan nunca ganan, y un ganador nunca abandona. Pero para liderar un equipo, para ejecutar un plan y acumular riqueza, necesitas desarrollar cualidades de liderazgo. El mundo está lleno de seguidores, pero son los líderes quienes se llevan las grandes recompensas. Un líder eficaz tiene valor inquebrantable, autocontrol, un claro sentido de la justicia, precisión en las decisiones y la costumbre de hacer más de lo que le corresponde. Sin embargo, el liderazgo tiene trampas mortales. Hay errores que debes evitar a toda costa si no quieres ver derrumbarse tu imperio antes de construirlo. La incapacidad para organizar detalles, la mala disposición para prestar servicios modestos, el temor ante la competencia de los seguidores, la falta de imaginación y el egoísmo son venenos puros para el liderazgo. Estamos entrando en una nueva era, donde la relación entre patrono y empleado está cambiando. En el futuro, ambos serán considerados compañeros al servicio del público. La calidad del servicio, la cantidad del servicio y sobre todo el espíritu de servicio serán determinantes. Puedes tener mucha calidad y cantidad, pero si tu conducta es desagradable y generas conflicto, fracasarás. Andrew Carnegie, el hombre que inspiró este libro, enfatizaba que no conservaría a ningún hombre, por muy brillante que fuera, si no trabajaba en un espíritu de armonía. Ahora bien, antes de avanzar, debes hacer un inventario brutalmente honesto de ti mismo. ¿Por qué fracasa la gente? Napoleón Hill analizó a miles de personas y encontró 31 causas principales del fracaso. Algunas son difíciles de corregir, como los antecedentes hereditarios desfavorables, pero la mayoría están bajo tu control. La falta de un propósito definido en la vida, la falta de ambición, la educación insuficiente, que se puede corregir, la falta de autodisciplina, la mala salud, y una de las más insidiosas, la dilación habitual, esa tendencia a dejarlo todo para más adelante, que acecha a los seres humanos y destruye sus probabilidades de éxito. También debes vigilar la falta de persistencia. La mayoría somos buenos para empezar, pero malos para terminar. Además, cuidado con la personalidad negativa, el deseo incontrolado de conseguir algo por nada se homo el juego, la falta de decisión y los 6 miedos básicos. Tienes que conocerte a ti mismo, saber cuánto vales y qué ofreces al mundo. Haz un análisis anual. Pregúntate si has alcanzado tus objetivos, si has trabajado todo lo que eras capaz, si tu conducta ha sido armoniosa. Solo la verdad sobre ti mismo te hará libre para avanzar. Vivimos en un mundo de oportunidades. Estados Unidos y el mundo capitalista en general ofrece libertad de pensamiento, de acción, de elección. Tenemos a nuestro alcance riquezas inimaginables si aprendemos a prestar servicios útiles. El capital no es el enemigo. Los capitalistas son el cerebro de la civilización, quienes organizan la energía, el dinero y el talento para crear los barcos, los ferrocarriles y los productos que disfrutamos. Tienes la oportunidad frente a ti, pero para tomarla
necesitas dominar algo que separa a los soñadores de los hacedores de la decisión. El análisis de más de 25.0 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso reveló que la falta de decisión encabezaba la lista de causas de fracaso. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debes vencer. Las personas que acumulan grandes fortunas tienen el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud, si es que las cambian. En cambio, los que fracasan toman decisiones muy lentamente y las cambian rápidamente y a menudo. Henry Ford era famoso por tomar decisiones rápidas y definitivas, lo que le valió fama de obstinado, pero esa firmeza le permitió ganar una fortuna. La mayoría de la gente se deja influir por las opiniones de los demás, por los periódicos, por el qué dirán. Si te dejas influir por las opiniones ajenas, no tendrás deseos propios. Tienes un cerebro y una mente propios. Utilízalos y toma tus propias decisiones. Recuerda que las grandes decisiones, las que cambian la historia, se toman asumiendo grandes riesgos. Piensa en los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia. Sabían que si fallaban, terminarían en la horca, pero tomaron una decisión que dio nacimiento a una nación libre. Esa decisión no fue solo un acto político, fue un acto de fe y coraje que activó un poder espiritual irresistible. Ese mismo poder está disponible para ti. Los que toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo saben lo que quieren y, en general, lo consiguen. El mundo tiene la costumbre de abrir paso al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe a dónde se dirige. La indecisión es un hábito que comienza en la juventud y se consolida con el tiempo, llevando a la gente a aceptar cualquier trabajo, cualquier destino, en lugar de elegir el suyo propio. Pero tú tienes ahora la llave. Sabes que el pensamiento respaldado por un fuerte deseo tiene tendencia a transformarse en su equivalente físico. Sabes que no hay milagros, solo leyes eternas de la naturaleza disponibles para quien tenga la fe y el valor de usarlas. Ahora te encuentras en un punto crucial. Has entendido el poder del deseo, la fe, la autosugestión, el conocimiento, la imaginación, la planificación y la decisión. Pero hay un ingrediente más, un factor sin el cual todo lo anterior se desmorona ante la primera señal de adversidad. Es el combustible que mantiene el motor en marcha cuando el camino se pone difícil. Cuando todos te dicen que no, cuando el fracaso te golpea la cara, es el octavo paso hacia la riqueza. Y es el puente entre tu deseo y su realización. Sin él, estás vencido antes de empezar. Con él, el éxito es inevitable. Habíamos quedado al borde de un abismo, donde muchos se detienen en ese punto crítico, donde el deseo se enfrenta a la dura realidad, y te prometí revelarte el ingrediente secreto que mantiene el motor en marcha cuando todo parece perdido. Ese ingrediente es la perseverancia, el octavo paso hacia la riqueza, y es el factor esencial para transformar tu deseo en su equivalente monetario, porque el fundamento de la perseverancia es la fuerza de voluntad. Imagina por un momento que estás teniendo una pesadilla. Estás en la cama medio despierto, con la sensación de ahogarte, incapaz de mover un músculo, pero sabes que debes recuperar el control. A través de un esfuerzo supremo de voluntad, logras mover un dedo, luego una mano, un brazo y finalmente despiertas del todo. Así funciona la perseverancia. Es un proceso lento al principio, pero con movimientos constantes recuperas el control completo sobre tu destino económico. La falta de este poder es una de las grandes causas del fracaso, y la experiencia demuestra que es una debilidad común a la mayoría de las personas. Pero la buena noticia es que se puede superar si tu fuego interno es lo bastante fuerte. Sin perseverancia, serás derrotado antes de empezar. Con ella, ganarás, porque los que abandonan nunca ganan, y un ganador nunca abandona. Hay un guía oculto en la vida, cuya tarea parece ser poner a prueba a los hombres
a través de experiencias descorazonadoras, y solo aquellos que se levantan después de la derrota y siguen intentándolo, son los que terminan subiendo el último peldaño, escuchando al mundo gritar, ¡Bravo! Sabía que lo conseguirías. Piensa en el famoso Broadway, ese cementerio de esperanzas muertas que también es la puerta de la oportunidad. La gente llega de todo el mundo buscando fama y fortuna, pero Broadway no se conquista ni fácil ni rápidamente. Solo recompensa a quienes se niegan a abandonar. Fannie Hurst recorrió esas calles durante 4 años, recibiendo 36 rechazos del Saturday Evening Post antes de romper el hielo, pero ella no se dijo, tú ganas Broadway, sino que obligó a la ciudad a entregarse, y cuando el éxito llegó el dinero, no vino en un goteo, sino en oleadas. Tú puedes entrenarte para ser así de imparable si defines tu propósito. Chris Unplan. Cierras tu mente a las influencias negativas y formas una alianza amistosa con alguien que te anime. Pero la perseverancia necesita combustible, y ese combustible es el poder, que Hill define como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Y aquí es donde entra en juego el trabajo en equipo o mastermind. Entiende esto bien. No hay 2 mentes que se unan sin crear, por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. Es la fase psíquica del éxito. Un grupo de baterías eléctricas proporciona más energía que una sola, y del mismo modo, un grupo de cerebros coordinados en un espíritu de armonía proporciona más energía de pensamiento que un solo cerebro. Myra e. Henry Ford empezó con la desventaja de la pobreza y la falta de educación, pero su progreso más rápido comenzó cuando se rodeó de mentes como las de Edison, Firestone y Burbank, sumando a su propio poder la inteligencia y experiencia de ellos. O Myra A. Gandhi, quien obtuvo un poder inmenso al inducir a 200 millones de personas a coordinarse en cuerpo y mente en un espíritu de armonía, logrando un verdadero milagro sin usar la fuerza física. Si tú te sitúas en la corriente de poder de las emociones positivas, a través de tu equipo, fluirás hacia la fortuna. Si te quedas en las negativas, serás arrastrado hacia la miseria, porque la pobreza no necesita plan alguno. Es ruda y atrevida, mientras que la riqueza es tímida y debe ser atraída. Ahora debemos tocar un tema delicado y poderoso, a menudo malinterpretado, el misterio de la transmutación sexual. La emoción del sexo no es solo un impulso físico para la perpetuación de la especie. Tiene el potencial de transformarse en algo mucho más grande, en genialidad creativa. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos, y cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan una agudeza de imaginación y un valor desconocidos en otras ocasiones. Si controlas esa fuerza y la diriges hacia la literatura, el arte o los negocios, se convierte en un superpoder. No es casualidad que los hombres que han alcanzado mayores logros sean aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales y han aprendido el arte de la transmutación. La investigación histórica revela que detrás de casi cada gran líder existía la influencia del amor de una mujer que despertaba sus facultades creativas. Napoleón Bonaparte fue invencible mientras estuvo inspirado por Josefina, pero comenzó a declinar cuando la dejó de lado. Esta energía es tan potente que rara vez los hombres alcanzan el éxito destacado antes de los 40 años. La mayoría disipa esta energía en la juventud, y solo cuando aprenden a combinar las emociones del amor y el sexo con el romanticismo, alcanzan la genialidad y el equilibrio. Recuerda, la riqueza sin el amor de una mujer suele ser inútil para el hombre, pues su mayor fuerza motivadora es el deseo de agradar a la mujer. El hombre que no reconoce esto se priva de una fuente de poder incalculable. Toda esta energía y estos planes deben ser plantados en un lugar fértil, y ese lugar
es el subconsciente. El subconsciente es el eslabón que conecta tu mente finita con la inteligencia infinita. Funciona día y noche y utiliza fuerzas desconocidas para transmutar tus deseos en realidad. Pero cuidado, porque el subconsciente no se quedará ocioso. Si no plantas deseos en él, se alimentará de los pensamientos de duda y miedo que le lleguen por tu negligencia. Debes hablarle en su propio idioma, que es el de la emoción. No puedes engañarlo con palabras vacías. Las emociones positivas, como la fe, el amor, el entusiasmo y el sexo, deben dominar tu mente, dejando fuera a los celos, el odio, la avaricia y el temor, porque la presencia de una sola emoción negativa basta para destruir tus posibilidades. Y aquí llegamos a una revelación fascinante. Tu cerebro es una estación receptora y emisora para el pensamiento, al igual que una radio. Todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Cuando estimulas tu mente, la elevas a un grado más alto de vibración y te haces receptivo a ideas que flotan en el éter. Estamos entrando en una época donde comprenderemos que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico. Los científicos han descubierto que el cerebro tiene miles de millones de células conectadas de forma ordenada. Una maquinaria intrincada que no existiría solo para funciones físicas, sino para comunicarse con fuerzas intangibles. Esta conexión nos lleva al principio cumbre de esta filosofía en el sexto sentido. Es la puerta del templo de la sabiduría, a través del cual la inteligencia infinita se comunica contigo voluntariamente, avisándote de peligros inminentes o notificándote oportunidades con antelación. El sexto sentido desafía toda descripción, pero Napoleón Hill nos comparte una práctica asombrosa para desarrollarlo a sus consejeros invisibles. Él creó un hábito extraordinario. Cada noche cerraba los ojos y, en su imaginación, convocaba a una reunión a 9 hombres grandes: Emerson, Edison, Darwin, Lincoln, Napoleón, Ford, Carnegie, entre otros. Él presidía la mesa y se dirigía a ellos pidiendo sus cualidades. A Napoleón le pedía su fe duradera, a Lincoln su sentido de justicia, a Carnegie su comprensión del esfuerzo organizado. Estas reuniones se volvieron tan realistas que los personajes empezaron a tener vida propia. Lincoln llegaba tarde y solemne, mientras que otros bromeaban. Aunque eran imaginarias, estas sesiones reconfiguraron el carácter de Hill y lo conectaron con fuentes de conocimiento que le salvaron la vida en momentos de crisis y le guiaron en sus negocios, demostrando que la mente es receptiva a ideas que llegan a través del sexto sentido cuando se la estimula adecuadamente. Sin embargo, antes de que puedas usar este poder, debes limpiar tu mente de enemigos mortales. Existen 6 fantasmas del temor que se interponen en tu camino, y la indecisión y la duda son las semillas que, al mezclarse, se convierten en temor. Debes analizarte brutalmente y ver si alguno de estos 6 miedos te está frenando en el temor a la pobreza, que paraliza la razón y mata la ambición. Es el más destructivo y surge de la desconfianza hacia los semejantes. El temor a la crítica, que roba la iniciativa y hace que la gente acepte la mediocridad por miedo al ¿qué dirán de parientes o amigos? El temor a la enfermedad, alimentado por la hipocondría y la sugestión negativa. El temor a la pérdida del amor, probablemente el más doloroso de todos, que causa celos y desconfianza. El temor a la vejez, asociado con la pobreza y la pérdida de atractivo. Y finalmente, el temor a la muerte, que ha sido utilizado para esclavizar al hombre, pero que no es más que una transición pacífica o un sueño eterno al que no hay que temer. Además de estos miedos, existe un mal más sutil en la susceptibilidad a las influencias negativas. Debes construir un muro de inmunidad en tu mente. Reconoce que eres susceptible y cierra tu mente a todas aquellas personas que te depriman o desanimen. Limpia tu armario de medicinas y deja de buscar síntomas
y busca deliberadamente la compañía de personas que te inspiren a pensar y actuar por ti mismo. Tú tienes control absoluto sobre una sola cosa, tus pensamientos. Este es el hecho más inspirador y refleja la naturaleza divina del hombre. Si no logras controlar tu mente, no controlarás nada más. Deja de usar los 55 excusas famosas del viejo si tuviera dinero, si tuviera tiempo, si fuera más joven. Todas esas excusas han quedado obsoletas porque ahora tienes la llave maestra. Y aquí es donde toda esta filosofía se conecta con una verdad espiritual suprema que a menudo pasamos por alto. Una verdad que transforma todo lo que acabamos de aprender de una técnica mental a un diseño divino. La mente humana es, literalmente, el taller de Dios, donde se forjan los milagros. Napoleon Hill descubrió que existe una conexión divina entre tus pensamientos y la riqueza que manifiestas. Un diseño perfecto del Creador que funciona con precisión matemática. Dios te creó a su imagen y semejanza, y heredaste su poder creativo. Fíjate en el Génesis, primero fue el pensamiento, luego la palabra sea la luz, y finalmente la manifestación física. Ese mismo proceso opera en ti ahora. Tus pensamientos son las semillas. Tu mente es la tierra fértil diseñada por Dios, y Él es quien activa las leyes universales para que esas semillas crezcan. Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. No dice tal será, sino tal es Él. Tu realidad actual es el reflejo exacto de tus pensamientos pasados, pero la revelación más impactante es que tu mente subconsciente, ese jardín fértil, no juzga, acepta cualquier semilla. Si plantas dudas, la economía está terrible, no lo lograré. Esas son oraciones negativas, decretos al revés que activan las leyes universales en tu contra. En cambio, si piensas, Dios es mi proveedor abundante, activas leyes sobrenaturales a tu favor. Él lo llamó la ley de atracción mental. Pero no es magia. Es como Dios diseñó tu cerebro con el sistema de activación reticular para mostrarte las oportunidades que armonizan con tus pensamientos. Por eso debes tomar el control consciente. La Biblia está llena de promesas de prosperidad. Como en Deuteronomio, Él te da el poder para hacer las riquezas, o Filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Estas no son palabras bonitas, son decretos legales del Creador sobre tu vida. Para activar esto, debes crear una declaración financiera específica, visualizar tu riqueza como si ya la tuvieras, que es fe en acción menos, y vigilar tus palabras, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hill notó que los ricos tenían una obsesión mental con su meta, una saturación constante. Te desafío a una limpieza mental de 30 días en cada noche. Revisa tus pensamientos y reemplaza cada negativo por uno de abundancia. Escribe 3 pensamientos nuevos de riqueza antes de dormir y lee tu declaración financiera cada mañana con emoción intensa. Dios ya te dio todo lo necesario. Colocó el poder creativo dentro de ti y ordenó las oportunidades. No estás rogando por migajas. Estás activando un sistema divino. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Tins el mopa. Tienes el poder y tienes el derecho divino. La vida es un tablero de ajedrez y el tiempo es tu oponente. Si vacilas, el tiempo te vencerá. Así que muévete. La llave maestra está en tus manos. ¿Estás dispuesto a usarla y obligar a la vida a entregarte lo que le pides? El éxito no exige explicación, y el fracaso no tiene excusa. Tu viaje hacia la riqueza comienza y termina en tu propia mente.